formalmente. Bueno, tal como como acordamos ayer, alguno, por lo menos me acuerdo de alguna, no me acuerdo quién era, pero había leído y habíamos dicho, bueno, por ahí puede bajar, alguien había introducido algunos conceptos, ¿eh? ¿Puede ser? De los textos que Sí, estaban profe, pendientes. habíamos leído NUM, bueno, yo había leído NUM y había Ajá, leído también Vicente Palermo. ajá. Y bueno, habíamos quedado, lo último que estuvimos hablando fue de peronismo ayer. Claro, claro. Introdujimos el tema, ¿no? Porque es Sí, más complejo. Lo vamos a sí. continuar ahora. Pero bueno, no sé si vos querés extenderte sobre NUN. La idea que yo les comentaba era que lo hicimos el año que terminó Fernando y lo continuamos haciendo después, más organizadamente. No está mal en la medida que puedan leer ustedes, que se hagan cargo de particularizar un texto, de ponerlo, de bajarlo a la clase, me parece muy bueno, pero bueno, en la medida que puedan leerlo, no hay obligación, digamos. Si no, se constituiría casi en un parcial, digamos. Yo le digo, fulanito lee tal cosa, menganito. Claro. Bueno, de NUM habla sobre el bicentenario y la previa al bicentenario, los festejos, lo importante que es de darle una identidad a, al año, al bicentenario, y bueno, habla sobre eso, habla sobre la democracia, la pérdida de los fundamentos de la democracia, porque en sí lo que dice es que, que hoy en día las democracias en realidad, los agentes, los principales actores de la democracia son los políticos y no el pueblo, porque para darse una democracia se tiene que establecer, digamos, bajo los conceptos de una constitución y, y no estarían dadas digamos, las pautas para que todos lleguen a, ¿cómo es que se dice? Eh, Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, que no todos están alcanzados bajo esos conceptos de la Constitución Nacional. Y Ujú. bueno, habla sobre la democracia en sí, o sea que estos cambios de paradigmas que están queriendo plantear el neoliberalismo, cambiar la democracia en sí, porque no están dadas las condiciones. O sea, para que se pueda cumplir con eso, tendríamos que tener un bienestar, tanto social como económico, como político, como educativo, en salud, que no están dadas las condiciones para que haya una democracia hoy en día en la República Argentina. ¿A Y vos bueno, te pareció, Romina, que Nun en el texto es escéptico sobre la democracia en la Argentina? Él lo sí, escribió ese texto en el 2005, ¿no? sí, totalmente. Es escéptico. Yo en realidad Uh-huh. creo que es un optimista, bueno, murió, ¿no? Sí, obvio. Eh, No Viste sé que... si existe alguna democracia Perdón. plena hoy en día. Ajá, En, no creo. Siempre va a haber alguien que no esté alcanzado. claro, pero digamos, vos estás pensando en la democracia como un formato eh, en su totalidad, digamos, Sí, absoluto, y me parece que sí, ese es imponderable, digamos, ¿no? En Perdón. realidad, me parece que él alude a las condiciones, viste, que bascula entre el concepto del centenario y del bicentenario, ¿no? sí, Sí, Al concepto de festival, me parece que sí. ronda Sí, dos. apunta a la identidad, a buscar al pueblo que se sienta incluido dentro y que es importante eso,
Por eso habla de las previas, como que se prepararon 5 años antes para el festejo. Con respecto a la democracia, quizás, creo que hace una diferenciación en lo que es el acto de la elección, la democracia como elegir a los representantes, y la democracia en una totalidad, en esa utopía, como que la ve un poco más inalcanzable, de la justicia social, de la conciencia de clase, del otro. Creo que cuando habla de democracia hace esa como diferencia. Una cosa es el voto, la elección, y otra cosa es la democracia total. Y quizás en eso hace la falla, y habla del bicentenario para trabajar esto, para trabajar la cultura y lo propio y la organización como sociedad en eso, ¿no? y Perdón. también quizás perdón, Ale, te interrumpí por segunda vez, es la clase anterior también, perdón. No, una cosita chiquita, haciendo este ejercicio de la celebración, ¿no? De este juego entre el centenario y el bicentenario, quizás plantear la falta de un proyecto de país. Quizás una ruptura dentro de lo que las distintas administraciones que tuvo el Estado no llegaron a tener un proyecto a largo plazo. Entonces, él piensa también desde que la gente perdió, hay una desconfianza en tanto política. Y quizás quiere tratar de volver a eso, de generar, a través de la democracia, como decía la compañera, tratar de generar este proyecto y nada, eso. Sí, me parece que ahí lo que decís vos, Diego, y lo que dice Luciano sería marcar lo que habíamos hablado como democracia formal y como democracia sustantiva, si ustedes quieren, ¿no? Que es un proceso de largo alcance. Y esta situación de la Argentina nos lleva a, digamos, el concepto ahí que es muy utilizado es el de crisis o de decadencia, ¿no? La tan meneada decadencia de la Argentina a partir del 30, es decir, la pérdida de la Argentina de un lote de países que iban hacia un desarrollo superlativo. Claramente, en términos comparativos, la Argentina perdió ese lugar expectable respecto de, digamos, de las especulaciones que hacían de Argentina una potencia. Entonces, en función de eso, me parece que establece el marco del Bicentenario con el proyecto nacional y con la democracia como dos ideas fuerzas, ¿no? De recuperación. Y a nosotros me parece que nos sirve bascular sobre alguna de esas ideas, ¿no? Decadencia, democracia, es un texto de presentación. ¿Querés agregar algo más, Romina? No, porque digamos lo que me llamó mucho la atención, que estoy de acuerdo, es cuando habla de los derechos, que igual yo ya lo nombré hace un ratito. Establece la Constitución, inmediatamente que se establece la Constitución, los argentinos gozamos de los derechos. Sin embargo, dice, para poder gozar de un derecho constitucional hay que estar en condiciones de poder ejercerlo. Por ejemplo, si la Constitución me da la libertad de circulación, pero la realidad no me da dinero para comprar un boleto de colectivo, no tengo libertad de circulación. En cambio, los neoliberales dicen, el gobierno tiene que asegurar solamente la existencia de los derechos, pero no se debe entrometer en su ejercicio. Bueno, esto, digamos, es lo que también... Claro. Bueno, de ahí, Nunn claramente era un hombre del pensamiento socialdemócrata, si ustedes quieren, claramente con ideales digamos, de cercanía a un posicionamiento mixto, ¿no? Del Estado interviniendo en la economía. Esto que vos acabás de leer introduce una bisectriz, digamos, ¿no? Entre el concepto de la libertad sin contenido, sin sustancia, o de la construcción de la condición de posibilidad del ejercicio de los derechos, ¿no? De los derechos constitucionales. Bueno, hay un ruidito, sí, me parece, puede ser Romina, vos que estés con algún papel, con algo, si terminaste. Bueno,
no sé si alguien más quiere seguir con otro texto, quiere hacer algún aporte, comentarios. No, ¿qué tal? Buenas noches. Yo, bueno, había leído el de NUM también, ¿no? Coincido más o menos con la visión de los compañeros. Y algunas cosas que, bueno, NUM menciona diferencias en un momento con Canadá, ¿no? Pero bueno, el texto de NUM ya lo acabamos de desarrollar un poco. Pero después estuve leyendo también a Palermo. Me resultó un texto un poco difícil a mí en particular, porque me parece que, ¿cómo diría? Hay más análisis y opinión que por ahí hechos fácticos en ese texto en sí mismo. En un momento dado pensé, digo, el hombre es claramente antiperonista. Después me di cuenta que me estaba colocando en la misma situación que él en un momento menciona, como de que hay que ser o peronista o antiperonista. En realidad me parece que hace un análisis un poco más serio que simplemente hablar de peronismo o antiperonismo, ¿no? Cuando habla del peronismo tradicional y cómo se fue construyendo y cómo parece que terminó de plasmarse a partir del momento en que cae Perón en el 55. O sea que lo que venía perfilándose como un fracaso de un modelo o un modelo del cual había que salir y era muy difícil, termina plasmando a esa imagen del peronismo clásico y estableciéndolo, ¿no?, también en el imaginario popular, y cómo la persecución que tuvo el peronismo después a partir de la Revolución Libertadora de alguna manera también sirvió para darle una identidad más fuerte, que quizás si no lo hubieran prescripto se hubiese devorado solo a sí mismo. En un momento dice que devora sus partes, qué sé yo, pero es como que la persecución le dio marco, le dio una identidad muy fuerte y sobre todo de características un poco míticas, ¿no? Es una de las sensaciones que me quedé al leer el texto de Palermo. No sé si estoy siendo claro. Sí, yo te diría que, bueno, Vicente Palermo es un politólogo. Junto con Novaro escribieron muchas de las historias argentinas recientes en la colección de Paidós. Después sacaron varios textos de Argentina reciente, compilaron otros trabajos donde escriben politólogos, historiadores, economistas del periodo alfonsinista, del periodo menemista. Creo que tiene el carácter, como dijiste vos, es un carácter interpretativo, ensayístico, que justamente lo introduje porque sí, tiene un grado de complejidad y es sintético, ¿no? No se puede abarcar el siglo de Perón, como diría Ruquier, en ese texto. Por esa misma razón, hoy... Juan, ¿puedo hacerte una pregunta con respecto al texto de Palermo y al que venían hablando antes? Sí, para que le completo la frase. Por esa razón, les decía, hoy agregué una síntesis de Ruquier, porque lo nombré tantas veces que dije, bueno, si el que lo quiera leer, adelante, ¿no? Que también tiene como un trazado ensayístico, aunque le pone, es un libro de desarrollo, ¿no? Pero yo les puse parte de la intro y parte de un capítulo que redondea el libro, y les agregué un capítulo, la introducción de Novaro, de un texto que se llama Peronismo y Democracia, que también es una compilación de muchos autores, porque me parecía que venía a poner como una biografía un poco complementaria de esto que estamos charlando. Sí, Leandro. No, primero que a mí el de Palermo no me pareció un texto antiperonista, al contrario, creo que los peores años de Perón, que son después del 73, o sea, en el 73 cuando vuelve, medio como que es la parte que hace más corta, o sea, me parece que habla mucho más del peronismo clásico que en la parte de darle palo. Pero lo que te quería consultar es, Palermo en el texto, más o menos lo que yo entiendo, es que dice que si bien hay toda una crisis antes en la década infame, socialmente y laboralmente le dejó las cosas encaminadas para que Perón después pueda hacer todo el tipo de transformaciones que después hace. O yo entendí mal y no. Es así. Dice eso y nosotros vamos a sustentar por algunas líneas esa construcción que
no es para nada nueva, digamos, en la historiografía, ¿no? Desde el punto de vista económico, hay líneas en ese sentido, desde el punto de vista político también, y un poco esta cuestión tiene que ver con algo que les decía el otro día, no me acuerdo si fue ayer, la clase de ayer o la semana pasada, David Viñas, en una oportunidad, escribió un artículo donde decía que él encontraba que el menemato tenía el carácter de hecho maldito, que nadie lo quería abordar, ¿no? Durante los primeros años del siglo, nadie que lo quería abordar, ni siquiera economistas, politólogos lo veían como un objeto de recorte, porque en realidad todo el mundo maldecía. Entonces, David Viñas decía, no obstante todas las maledicencias que se pueden decir sobre Menem, fue un hecho social, es decir, Menem no se impuso por su fuerza, digamos, no fue un hecho coercitivo, no fue una dictadura, hubo consensos amplios de la sociedad argentina. Entonces, lo que mostraba David Viñas es que hay algunos periodos de la historia que se convierten durante un tiempo en hechos inabordables, ¿no? Objetos inabordables para la disciplina, y durante mucho tiempo, la década de los 30 fue parecida. De hecho, en ese artículo, que lo tendría que buscar para dárselos, David Viñas dice, lo único parecido al menemato fue la década infame, ¿no? O la década de los 30. Ese carácter negativo que se convirtió en un sentido, se convirtió en un sentido común histórico. Esto que digo yo, el sentido común histórico construido como una ideología, por lo general es un intento de algún Estado que se impone. Si el Estado peronista fue de una poderosa publicidad y de una poderosa manipulación de la información que llevó a todas las articulaciones estatales, de modo tal que esa unicidad construyó la imagen del peronismo como gestor de una realidad nueva, cuando en realidad había muchos procesos invisibles por su duración. Por ejemplo, las conurbaciones, la industrialización habían tenido su periodo de clímax previo a la llegada del peronismo. Lo que pasa es que los fenómenos económicos de clímax, es decir, normalmente las situaciones de periodos de consumación del consumo, valga la redundancia, cuando el consumo llega a su periodo de visibilidad y de disfrute para la población en general, ha tenido por lo general algunos cuantos años de inversión sostenida, que generalmente han sido de conflictos de esfuerzo y mantienen cierta invisibilidad. Nosotros vamos a trabajar algunos textos que lo dicen claramente, pero hay un texto en particular, el de Murmis y Portantiero, que para nada son hombres que puedan convertirse en militantes, digamos, no eran historiadores o agentes del antiperonismo, sino que lo que hacen es visibilizar desde un lugar de la izquierda, si ustedes quieren, cómo hay una cantidad de sujetos históricos que son anteriores al peronismo, que el peronismo los solapa. Por su gran presencia, por su gran envergadura estatal y por su difusión, ¿no? Y por la carga mítica que el propio Estado peronista después consuma. Por lo tanto, sí, es así como lo entendiste, Leandro, es así. Bueno, estuve pensando en que esto, yo sé que después de 3 o 4 clases que hablamos de problemas, yo me convierto en un problema, junto con Fernando, los dos nos convertimos en un problema. Entonces, quería hacer por un minuto, un ratito de lo que tendría que haber estado al principio, para darle un poco de claridad a los que por ahí no pueden seguir los problemas, porque en los problemas vamos y venimos. Entonces, vamos a tratar de mirar estas digitalizaciones que hizo el compañero Fernando. De paso te interrumpo un segundito para dar la noticia del día. Nada, ahí les puse en el aula virtual un link, el que les compartí del Drive, la unidad introductoria, ¿sí? Ahí, si bien el profe les subió
los textos y las líneas de tiempo, yo lo que tengo en el Drive es bien separado por unidad los textos obligatorios, de textos que si quieren pueden ampliar la lectura, líneas de tiempo, todos estos esquemas que les va a ir pasando Juan, y aparte en este caso de la unidad introductoria, ya guías de texto, guías de lectura, con preguntas hechas para cada uno de los textos que están leyendo en esta unidad, y un pequeño apunte de cátedra con una reseña también que hicimos para la ayudantía, con una reseña pequeña de estos textos también que están leyendo. Ahí les subí el link. A medida que vayamos avanzando, yo voy a ir pasando los links por cada unidad, con el mismo trabajo. Los textos obligatorios, los textos de ampliación, y aparte los esquemas o las líneas todas juntas, que después Juan va a ir usando una por una, y aparte las guías de lectura para los textos que vaya subiendo. Para el que se le hace pesada quizás, como ya escuché de algunos compañeros, los textos se hacen pesados o se empiezan a ver en dificultades respecto de conceptos que abordan, por lo menos aquellos que sientan que esa lectura se complica, tengan una guía de lectura con preguntas disparadoras para que puedan ir paralelamente buscando en el texto. Muchísimas gracias, Fernando. Va a servir muchísimo eso para orientarse y para saber qué leer y cuándo leerlo y cómo leerlo. Muchas gracias. ¿Tiene una consulta? Sí, déjame que le diga algo a partir de esto que me dijo Tomás. Igual sepan que tanto las guías de lectura, tanto las líneas aportadas por parte de la ayudantía, aportadas para cada unidad, y en este caso los apuntes de cátedra, son siempre digamos, una forma de pensar, una forma de abordar los textos y una forma de resumirlos, si quieren, entre comillas, que utilizo yo y es mi mirada o es mi perspectiva. Siempre tómenlo quizás como una guía o un disparador, pero no tomen, digamos, como que lo que está en lo que yo les paso como apunte es tal cual lo único que se puede destacar del texto, ¿sí? Es simplemente una guía. No estudien solo de los apuntes o de mis guías de lectura, porque pueden encontrar, si leen los textos, otras preguntas o enfoques diferentes. Simplemente lo que yo les pongo ahí es un disparador para ver, digamos, cuando están leyendo el texto, a ver si se puede estar de acuerdo, estar en contra o encontrar una alternativa u otra vía. No es para nada un resumen de los textos que tengan que usar, digamos, sí o sí. No, por supuesto, por supuesto. Es como un mapa que traza el camino, pero después uno puede realizar bifurcaciones. Bueno, ¿no? en realidad, sí, Tomás, en realidad, en la cátedra nosotros con Fernando pensamos en que hay una bibliografía, si ustedes quieren, obligatoria que oficia como un parámetro de delimitación, porque hay tanto para leer, que la verdad es que un cursado que, como dijimos el otro día, es introductorio, amerita primero la provisoriedad, la humildad de considerar que esto de parte de Fer y mío es la construcción de una cátedra. Vamos tratando de introducirle mejoras, obviamente con la ayudantía de Fernando avanzamos en la digitalización y el aporte muchísimo, pero obviamente siéntanse libres de hacer todos los cruces y los caminos necesarios. Nosotros vamos a tratar de marcar todas las problemáticas, los nudos, los desarrollos que consideramos fundamentales, ¿no? Nunca van a estar todos y lo que ustedes quieran. Si te preguntan acá si lo subiste a Claro, sí, lo subiste a Claro, ¿no, Fer? Sí, lo acabo de publicar el link en el aula virtual. Bien, bueno. Si no, cualquier cosa, les mando el link al WhatsApp, pero me pareció mucho más fácil el acceso por el aula virtual. Bueno, vamos a tratar de ponerle algún orden al... Perdón, Juan, que te interrumpa. Para terminar con esto, la bibliografía, por lo que entiendo, todavía no está definida para el resto del año, digamos. Es solamente la unidad introductoria que acaba de compartir Fernando. Y te explico por qué lo pregunto, porque estaría bueno, capaz,
La verdad que el año pasado me volví loco, yo calculo que no debo ser el único en esta situación, leyendo de la computadora. La verdad que me interesaría poder imprimir los textos obligatorios, por lo menos. Si cabe la posibilidad de acercarlos, aunque sea virtualmente, a alguna imprenta. Calculo el Rayo es la más económica y la opción más viable, pero quería saber si está definida como para poder ya en algún momento armar. En realidad, te cuento, Maxi, nosotros, yo no les doy el plan, ¿por qué razón? Porque, disculpen, esto no corresponde, pero como soy el director, además del profesor, y hemos hecho acuerdos para que este año todos tengamos en cuenta un año corto y no presencial, entonces vamos a hacer esfuerzos por presentar una cursada que tenga mayor agilidad. Y en ese sentido, la verdad es que estoy trabajando para, primero, unir unidades cuya lógica no les traiga inconvenientes de comprensión a ustedes. Y en segundo, quitar textos que estaban solapados. Es decir, nos dábamos el lujo con Fernando de presentar la alternativa. Entonces, lo que vamos a tratar es de darle un recorrido más homogéneo y después darle toda la bibliografía complementaria, se las podemos dar, como dice Fer, en el Drive, ustedes la tienen digital y ustedes imprimen lo que saben que vamos a hacer como recorrido. Eso lo tenemos ahora, pero yo se lo quiero presentar a ustedes en el Classroom lo antes posible. Te prometo que la semana que viene lo vamos a tener. Lo que sí yo te podría decir es que estos textos que fuimos hablando ahora ya los podrías imprimir. Lo que nosotros no hacemos ni hicimos fue acercarlos en su formato para la impresión. En eso les pido que ustedes se organicen porque por distintas razones a mí se me haría imposible, no lo hicimos el año pasado, y la verdad es que el que tiene todos estos textos, yo diría casi todos, porque puede que le falte alguno que introduje el año pasado, es la gente de la fotocopiadora del instituto, con el cual no me une ningún interés más que conocerlo y que tenga una concesión con el instituto. Lo que digo es, él tiene todos los textos, como antes los tenía la fotocopiadora a mitad de cuadra. Siempre lo hago por una comodidad para el estudiante que llega y para mí. Siempre que me han dicho, Juan, préstame los textos que vamos a ir a la fotocopiadora más barata, los di. Ahora, en este momento, es imposible. Lo que puedo acercarles es la versión virtual y ustedes llevarlas en un pendrive, digamos. Creo que todas las fotocopiadoras están funcionando de esa manera. Sí, y perdón, para sumar, incluso muchas ya toman el drive directamente, si se acomoda. Claro. Sí, sí. Bueno, este muchacho de la fotocopiadora de la escuela, yo el último tiempo a veces le mandaba directamente por mail la digitalización, pero bueno, en eso nosotros podemos aportarle celeridad para que ustedes tengan el listado. Yo lo que puedo hacer por ahí para que ya los próximos días ustedes vayan fotocopiando algo que es indudable, es pasarle por Classroom y ponerle este volumen, va. Y decirle, o tales capítulos, denle para adelante porque esto no los vamos a cambiar. Qué sé yo, por decirle, yo me puedo acordar de a memoria ahora 10 o 15 capítulos que vamos a usar sí o sí. En otro, denme algún tiempo más. Igual quédense tranquilos que, a ver, todo lo que se recorte, digamos, hacia la virtualidad, por ejemplo, cito un ejemplo, si había en presencialidad 10 textos en una unidad y Juan ve de que por ser virtual es conveniente que sean 2 textos y saca 8, por seguir ese número de 10, bueno, yo lo que voy a hacer en el Drive, porque ya lo tengo armado, todo el Drive con todos los textos digitalizados, todo lo que se recorte, yo lo que voy a hacer es, por este año, pasarlo de obligatorio a opcional. ¿Sí? Entonces, en vez de tener 10, supónganse, como obligatorios, el recorte que se haga quedarán 2 como obligatorios para la virtualidad, pero 8 dentro de los opcionales, para que ustedes
igual no pierdan estos textos que les va a servir más allá de esta materia, ¿sí? Yo incluso planifico para dar mis clases con muchos de estos textos. Por lo tanto, eso quédense tranquilos que cualquiera sea el recorte, cualquiera sea, yo no voy a sacar del Drive ninguno, solo los voy a modificar en sus carpetas para que ustedes no pierdan ese material. Profe, si está hablando, está silenciado. Estaba hablando con Monticelli y me silencié. Bueno, ahí está. Les decía, están viendo las líneas comparadas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a ver, un breve recorrido como para el que por ahí empezó a sentirse un poco perdido. Nosotros, digamos, desde el punto de vista muy macro, pensamos la historia nacional en tres periodos que están en la parte superior. Digamos, del 20 al 80 uno podría pensar en una Argentina facciosa hacia la construcción del Estado Nacional. Ahí, si ustedes quieren, como les dije, del 60 al 80 uno podría pensar que estamos en el periodo de la construcción del Estado, pero sigue siendo un periodo faccioso. La Argentina entre el 80 y el 30 es una Argentina neocolonial y próspera, y entre el 30 y la actualidad hay obviamente un proceso de decadencia, de puja distributiva, de una era militar y una crisis contemporánea. Y desde el punto de vista específico, digamos, cuando ya entramos en el armado muy de la materia, tomando el 80 como origen o como comienzo, hay una Argentina que le podemos llamar neocolonial, le podemos llamar dependiente. Hay una era militar que, bueno, se lo robamos a Ruquier, pero que también la podemos llamar de variadas maneras, ¿verdad? Y hay obviamente una crisis que coincide con el periodo de democratización que tenemos del 83 a la fecha. Bueno, después, desde el punto de vista de lo estructural económico, está el modelo liberal conservador, que es el modelo agroexportador. Esto que voy a decir ahora explica las unidades que teníamos en el anterior programa, que lo vamos a agilizar un poco, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del recorte, si ustedes quieren, epocal político, o más sistémico, nosotros hablamos de una república oligárquica, conservadora, que va hacia una república radical, ¿no? Esto es entre el 80 y el 16. Y después de una república radical o de una primera república representativa, radical, del 16 al 30. Fíjense que estos dos periodos políticos coinciden con una estructura que no cambia fundamentalmente en el modelo de producción, ¿no? En la relación con el mercado mundial y demás. Y después, lo que sería esa era militar, digamos, o ese periodo de gran crisis, que por otro lado coincide fuertemente con el periodo, ¿se acuerdan? En lo económico, cuando hablábamos de Damil y de su periodización económica, coincide con ese periodo de estatismo, digamos, de mercado interno, de crecimiento hacia adentro, ¿no? Tenemos lo que podemos llamar década infame. A mí me gusta más, les voy a decir, esto década infame es como para aclarar rápidamente, pero me gusta más hablar de la restauración oligárquica, ¿no? O de una república con restauración oligárquica. Del 43, acá hay un problema con la periodización, lo voy a corregir mientras hago, ¿no? Hay dos periodos que van del 43 al 66. Hay uno que es el peronismo y el antiperonismo, ¿no? El primer antiperonismo. Acá aparece todo junto, hay que corregirlo. El peronismo va del 43 al 55, es la redistribución del ingreso. Y después tenemos del 55 al 66, que es lo que podríamos llamar el primer antiperonismo, basado en la Revolución Libertadora y su extensión, ¿no? Que sería, si ustedes quieren, el epifenómeno del frondicismo. Y
entre el 66 y el 73 el segundo antiperonismo, que estaría representado básicamente por el Onganiato, y termina con la vuelta de Perón. Entonces, del 73 al 76 tenemos el tercer peronismo, ¿no? O el segundo peronismo, según como lo vean. Después, ahora lo vamos a discutir con el esquema y la periodización del peronismo específicamente. Bien, del 76 al 83 tenemos el periodo de la dictadura, digamos, la dictadura, el proceso de reorganización nacional, el genocidio, etc. Y a partir del 83 hasta la actualidad, el periodo de democratización, ¿no? Avance del mercado, neoliberalismo, pauperización, etc. Y abajo nosotros le pusimos como para que tengan una comparación, digamos, cómo Eric Hobsbawm marca, digamos, los periodos mundiales, ¿no? Como para tener algún reflejo de alguna etapa que en general nos tiene que interpelar, ¿no? Fíjense que en lo que él llama la era de los imperios, Hobsbawm, ¿no? La expansión del capital y el gran dominio de los modelos hegemónicos de escala mundial en pleno avance del 75 a la Gran Guerra, es justamente el periodo de gran expansión de la Argentina como proveedor de materia prima, ¿no? de origen agropecuario. Después, la edad de las catástrofes, que coincide estrictamente en nuestro radicalismo y la década infame o la restauración oligárquica, y les diría, el periodo del peronismo, ¿no? Y del antiperonismo, hasta el 73, coincide con la mejor etapa del capitalismo a escala mundial, ¿no? La Edad Dorada. Llamativamente, ese periodo de la Argentina, cerrada al mundo, no le permite establecer los vínculos que hubieran permitido otras opciones, ¿no? Como algunos economistas plantean. Bien, y finalmente, fíjense cómo el regreso del peronismo en el 73, año más, año menos, coincide con la crisis del petróleo, ¿no? Y el arribo del neoliberalismo y el comienzo de la edad de la crisis, según Hobsbawm. Permite una mirada, si ustedes quieren, panorámica, no más que eso, y el orden que nosotros le vamos a dar al programa de estos años. Seguramente no va a haber tantas unidades. Lo primero que les voy a decir es que vamos a unar lo económico y lo político en la primera unidad, entre el 80 y el 16, si ustedes quieren. Y después, obviamente, vamos a tener que hacer algunas fusiones. Algunas fusiones que son posibles son, por ejemplo, estudiar entre el 55 y el 73 como un continuo. Eso se puede hacer. Entre el 55 y el 73 hay líneas de cierta homogeneidad que nos permiten hacer esa fusión. El resto de los periodos es más complejo, ¿no? El 73-76 tiene sus características muy particulares, ni hablar del proceso de la dictadura. Lo mismo vamos a hacer con la democracia, que vamos a hacer muchas subetapas, pero de cualquier forma es una etapa que digamos que vamos a tender a mirarla como parte de una unidad, ¿no? De cierta homogeneidad. Aunque en los textos, en muchos textos de historia colaborativos, se ha tomado la díada dictadura y democracia, ¿no? Como un desarrollo, llamativamente, muchos textos. Bien. Bueno, ¿preguntas sobre esto? ¿Aclaró algo? O... Profe. Sí. No, ya sacó la línea. No, quería preguntarle qué decía, porque no veía bien entre el... Te lo digo, dale. Entre el 73 y el 76 decía algo ahí. No llegué a alcanzar a ver. La caracterización, vamos a utilizar una socióloga muy renombrada, muy penetrante, que es Maristela Svampa. Y ella se encarga del periodo 73-76 y le llama el populismo imposible. A esa etapa la llama el populismo imposible. Bien, le robamos el título a Maristela Svampa, ahí. Bien, para continuar de alguna manera con un recorrido que sea un poquito más ordenado, de algún modo,
los textos que sí o sí tendríamos que continuar leyendo son el de Waldo Ansaldi y el de Alan Ruquier, que estuvimos de alguna manera charlando ayer. No me acuerdo por qué, si alguno de ustedes lo había leído o lo comenté yo, no me acuerdo, pero creo que lo empecé a comentar yo, ¿no? Bien, son dos textos que nos permiten centrarnos en alguno de los problemas que habíamos marcado, ¿no? A ver, esperen que lo encuentre. Bueno, creo que ahí lo están viendo, ¿verdad? Bueno, el centro de la argumentación histórica de don Waldo Ansaldi, que es un capítulo que abre el texto de Falcón sobre el periodo 1630 en la nueva historia argentina, ¿no? De Sudamericana, que va a ser una colección que vamos a usar bastante. Digamos, la argumentación de fondo, los conceptos centrales que utiliza Waldo Ansaldi serían los siguientes, ¿no? La estructura de clases que se configuró en la Argentina a partir de el modelo agropecuario exportador, su expansión exitosa, su inserción en el mercado internacional, la configuración de un tipo de propiedad que daba aliento a esa producción expansiva, determinó un carácter bastante heterogéneo de lo que llamamos élite rural y élite urbana. Las representaciones políticas, el carácter de las representaciones políticas de esa estructura de clases no se terminó de configurar como un sistema político de representación abierto. Voy a parar acá para explicarle, para tratar de traducir lo que Waldo Ansaldi dice en una cantidad de páginas. Lo que uno ve en el Parlamento a partir de 1916 es que el radicalismo, como gran representante del cambio de la estructura de clases que ocupa el Estado, no logra establecer alianzas con los sectores medios, agrarios, propietarios, también del ámbito urbano, que se configuran en sus opositores. Y lo que termina siendo el radicalismo de don Hipólito, fundamentalmente, que es el líder de ese espacio, es un movimiento catch-all, dice él, atrapa todo. El radicalismo se termina convirtiendo en un modelo de absorción de conservadurismos provinciales, de sectores marginales de la política nacional, que en poco tienen que ver con la representación de los sectores medios que debían aliarse para contrarrestar ese modelo de concentración de los medios de producción que se daba en el régimen anterior. Uno diría, si hubo un cambio político, esa representación política debía establecer un marco de cambio hacia la riqueza. Cuando digo cambio hacia la riqueza, es lo que les decía, que dice Alan Ruquier. En la Argentina ningún partido político que tenía posibilidad de llegar al poder tenía alguna amenaza contra el sistema de propiedad. Por decir algo, una amenaza contra el sistema de propiedad es un sistema impositivo que, por ejemplo, que gravara fuertemente las rentas, las ganancias de determinados sectores, o que produjera un fuerte trasvasamiento de inversión pública hacia las actividades de los sectores medios, o que produjera de forma más radical directamente la transferencia de recursos, por ejemplo, una reforma agraria o un castigo a las tierras improductivas. Nadie introdujo esto en alguna voz radical y menos peronista. Esto no se escuchó en el escenario de la política argentina. ¿Qué se escuchó? Lo que dice Waldo Ansaldi es,
la verdad es que la transición entre el modelo oligárquico y la democracia no se dio, con lo cual lo que nos está diciendo que esa democracia nació con limitantes en su desarrollo de organización para enfrentar a los sectores desplazados. Los sectores desplazados, los que vuelven en el 30 con la fuerza militar, no habían sido desplazados de un sistema abarcativo, que se da ¿dónde? Dice Waldo Ansaldi. Bueno, los sistemas abiertos de representación se dan en el Parlamento. Y lo que se nota en la democracia argentina es que en el Parlamento los radicales se matan entre ellos mismos. Y los que son antirradicales prefieren que Irigoyen sea quitado del poder antes de aliarse a una lógica de continuidad democrática. Entonces, lo que ve ahí Waldo Ansaldi es lo mismo que Alan Ruquier. Es decir, el nivel de faccionalismo a lo que nos enfrenta es a preguntarnos, ¿por qué los actores menores, llámese el Partido Demócrata Progresista, algunos conservadurismos provinciales que bien podían bascular propositivamente con el radicalismo, sobre todo el Partido Socialista, que es el principal contradictor de Irigoyen en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, lo que dice Waldo Ansaldi es, esto claramente lo que nos habla es de una paulatina hegemonía unanimista del irigoyenismo, que se llama a sí mismo la nación, y que ve al resto del sistema como lo otro, y a la conversión de los representantes de los sectores cercanos al radicalismo que ven en el irigoyenismo o un fascista o un bolche. Y llamativamente, entonces, Waldo Ansaldi lo que nos está presentando es que el 30 no es un hecho, ¿cómo decirles?, un hecho abrupto. El 30 está cifrado en las bases de un sistema político que tiene estas limitantes. ¿Qué dice Waldo Ansaldi? Que lo que triunfa en ese periodo, escuchen las palabras, yo las tomé de él: caudillismo, clientelismo, intolerancia, intransigencia y fraude. Es decir, el fraude electoral se va a seguir dando en las provincias. Y lo hacen hasta algunos radicales. ¿Y qué va a hacer Irigoyen? Va a intervenir todo lo que pueda a las provincias. ¿Esto es legal? Sí, pero la verdad es que la transición a un sistema democrático difícilmente podía darse por ese canal. Ahora, ¿cómo funcionaba la dinámica política? Las transacciones desde el punto de vista económico-político que tienen que negociarse en el Parlamento a través de leyes. ¿Cómo se negociaban? Dice él, bueno, en la Argentina triunfó un modelo corporativo y no el modelo político representativo. Es decir, mucho antes de que lleguen los militares, en la Argentina hay claramente un sistema de negociación que camina paralelo, que es informal y que en muchos casos o hace lobby o transfiere sus decisiones por la fuerza a través de leyes que son más bien una intrusión que una negociación parlamentaria, ¿no? Bueno, este texto de Waldo Ansaldi nos pone, me parece a mí, en un lugar muy interesante para interpretar a todos los actores políticos que están desarrollándose desde los 80 y que llegan al 30 en este recorrido. Me refiero, por ejemplo, el Partido Demócrata Progresista, yo se los menciono porque termina siendo la representación de todos los sectores chacareros del sur de Santa Fe, un sector que había tenido digamos, un primer movimiento de sectores medios con el grito de Alcorta en 1912, después lo vamos a ver, y que tenía un grado de organización importante. Bueno, ese sector representado por el Partido Demócrata Progresista era muy fuerte en términos de los sectores que desde un área rural y urbana podían apoyar un sistema democrático más equilibrado. Muy bien, esto no ocurre, y entonces lo que dice Waldo Ansaldi es que de hecho la democracia, con su carácter bifacial, digamos, mantener un parlamento que en realidad lo que manifiesta es el faccionalismo, y mantener un sistema de corporativismo decisorio que está fuera del marco legal, frente, o mejor dicho, frente no, donde se da el juego de la alianza de terratenientes y capital extranjero. Es decir, el marco por el cual
continúa paralelamente al radicalismo un poder, diría yo, incontrastable de estos terratenientes, tiene que ver con esta incapacidad de la transición para convertir esa estructura de clases en un modelo que enfrentara a esa alianza de terratenientes y capital extranjero que finalmente es la que se va a regresar y se va a entronizar a partir del año 30 de manera continua, por lo menos hasta el 43, ¿no? Después vamos a hablar de las variantes, pero más o menos es esto. Bueno, me parece a mí que lo que hace después, no se los voy a comentar esto, pero ¿qué hace Waldo Ansaldi en su texto? Nos trae algunas representaciones más canónicas de la sociología, ¿no? Dice, bueno, ¿qué ocurre en los países normalmente para que sea un sistema de representación democrática? Bueno, normalmente la hegemonía de algunos sectores que concentran el capital en el área rural tiene a los propietarios de los medios de producción urbanos que los enfrentan. Normalmente en los países el desarrollo a una instancia cualitativamente superior en términos históricos se da por el enfrentamiento entre terratenientes y burguesía. Bueno, acá no ocurre eso, en la Argentina no ocurre eso. Lo dicen Ruquier, lo dice Ansaldi. Más bien se da una conformación de una burguesía que va como furgón de cola a este proceso de alianza de terratenientes y capital extranjero. Esto que les acabo de decir no es de ninguna manera una cosa definitiva. Esto lo repiten Alan Ruquier, también lo dicen Murmis y Portantieros y otros. Pero en esto hay mucho debate respecto de cuál fue el carácter de la burguesía, cuáles fueron las líneas de fragmentación de esa burguesía, si hubo o no una burguesía nacional, en qué sectores y con qué poderes. Esto es un debate que está abierto. Entre los historiadores, ni hablar entre los los intelectuales de partido. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan de Hernández Arregui, de Puigros, del Colorado Ramos, de Milcíades Peña? Todos discuten de manera central discuten el carácter de la oligarquía y de la burguesía. ¿Por qué? Porque entienden que sin revolución democrático-burguesa no hay posibilidad de independencia frente al capital imperialista. Y entonces no hay posibilidad de, de eso depende el carácter de lo que ellos tenían como motor histórico, que era la organización del proletariado para enfrentar a esos sectores, ¿no? Entonces, el debate viene por ese lado. Adelante. Perdón, no, porque a mí el año pasado, en la historia argentina del siglo XIX, hemos visto algunos autores, lamentablemente no recuerdo qué autores específicamente, pero sí lo que recuerdo es la categoría que utilizaban para definir a una especie. A mí es un concepto que me hace mucho ruido, imagino que es por este debate abierto que mencionás, pero se habla de una burguesía comercial, aliada obviamente con la oligarquía, que es la oligarquía terrateniente, que es la que necesita, digamos, de esa burguesía o que participa de esa burguesía para justamente exportar su producción primaria. ¿Qué pensás de esa categorización, digamos, de burguesía comercial? ¿Cómo se entiende la burguesía que produce? La usan muchos autores, ¿no? Mirá, en general los historiadores más profesionales tratan de no ir a categorías muy determinantes, ¿no? Pero, digamos, la más usada por lo general es la de burguesía nacional. Porque, digamos, lo que está en debate, ahora voy a lo que me preguntaste, pero digo, lo que está en debate para nosotros es en qué medida y durante qué periodo los capitales nacionales enfrentaron el poder de dumping de las inversiones extranjeras. ¿En qué medida esa burguesía nacional que tenía esos intereses era apoyada por el Estado? Las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿en qué medida esa alianza entre un Estado más estatista, más industrialista y más defensor
del capital nacional y del pleno empleo de los trabajadores, defendía, digamos, la cadena de valor nacional y el consumo nacional, ¿en qué medida esa relación se tornó muy improductiva y por lo tanto inflacionaria? Punto. Termino. Estas son preguntas que nos tenemos que responder, sobre todo durante el peronismo y en el posperonismo. Ahora, lo que decís vos es, en el siglo XIX se usa mucho la categoría burguesía comercial. ¿Por qué razón? Porque de los años 60 hasta el comienzo de la sustitución de importaciones, para todo el modelo del andamiaje de la dinámica productiva, cosechadoras, trilladoras, buques, silos, palas, rieles, todo era, en todo caso, articulado por intermediarios de esas importaciones, ¿no? Entonces, eran los introductores portuarios y eran los introductores a un extenso territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay interesantes trabajos, no me voy a acordar ahora porque tengo la cabeza completamente limada, pero hay estudios, bueno, yo sé que, por ejemplo, para que ustedes tengan una línea, ¿no? En la Argentina, fíjense, los estudios sobre la tierra y la producción y el comercio en la tierra argentina arrancan de Avellaneda. Nicolás Avellaneda fue un gran intelectual. Cárcano. Y después de ahí tenemos varios investigadores, y sobre esas investigaciones se llega a un cuadro de situación, digamos, de lo que hoy llamamos economía de la zona núcleo, ¿no? ¿Cómo se compuso el valor en la zona núcleo? Es decir, ¿de dónde surgió la valorización de las tierras, de la mercancía, en la zona núcleo y adyacencia? Entonces, hay todos unos estudios que explican de qué manera esta burguesía que llamamos comercial sacaba una importante tajada de la introducción de importaciones, pero cómo los almacenes generales, almacenes de ramos generales en cada región de Buenos Aires, del sur de Santa Fe, del sureste de Córdoba, se convertían después de a poco en capitalistas porque gestionaban el área estratégica para la nueva red de ferrocarril, eran habilitadores de importaciones y lo que hacían era con habilitar importaciones, compraban una cosecha futura. Es decir, venía un chacarero y decía, necesito pala, necesito galleta, necesito una cantidad de productos, algunos más sofisticados. Entonces el tipo le decía, bueno, yo te anoto y lo que vas a hacer vos me vas a pagar con tantos quintales de tal producción. Entonces, fueron habilitadores, ocuparon el espacio de los bancos, digamos, que no teníamos, los bancos de crédito rural y demás. Entonces, en esos estudios, que hay muchos, aparece el de burguesía comercial, pero hay otros autores que dicen, esos burgueses comerciales, en general, pueden serlo durante 20, 30 años, pero a fin de siglo, todos ellos ponen una pata en la tierra y ponen otra pata en la ciudad. Es decir, hacen que sus inversiones sean polivalentes, ¿no? Y la mayoría de los autores termina diciendo, por lo menos los autores a los que yo me he acercado con mayor intensidad, que en la Argentina hay un problema y es este de la poca diferenciación entre los sectores del capital que se enfrentan. ¿Entienden? Más bien hay alianzas entre esta burguesía parasitaria que hace tajada del crédito y los sectores del capital rural más poderosos, con la alianza de frigoríficos, ferrocarriles, bancos extranjeros, prestamistas, Londres. Más o menos, pero sí se encuentra el tema de la burguesía comercial. Sí. Perdón, Juan, Roy Ora es el que hace yo por lo menos lo leí, y hace un estudio muy exhaustivo de esto, ¿no? Sobre el campo, en esas cuestiones, sí. nexo que hay sí o sí con el capital. Yo tengo grandes extensiones de territorio, pero necesito el capital, necesito tecnología, ¿no? Y él habla mucho sobre eso. Hay un trabajo de Roy Ora que se llama Capitalistas Rurales, un trabajo que yo lo vi pero no lo tengo, no lo leí ni lo compré, pero sí existe. En el texto que yo les propongo de Roy Ora de Historia de la Economía del siglo XIX,
plantea eso, pero no en la extensión que lo estamos charlando acá. Bueno, volviendo entonces a Waldo Ansaldi, ahí tenemos un problema. Le vamos a poner el título, después usted lee el texto, ¿no? ¿El título cuál es? Bueno, podemos empezar pensando de manera más compleja que el irigoyenismo viene a cumplir una función histórica. Bueno, aparentemente esa función no se cumple, pero de cualquier manera queda instalado popularmente el primer movimiento nacional y popular, ¿no? Es el irigoyenismo. ¿Qué es lo que genera el irigoyenismo si no produce en el sistema político una alianza frente a lo que podría llamarse el sector al cual viene a enfrentarse en términos de representación política, ¿no? Pero acá quiero que piensen, lo que yo quiero que ustedes establezcan necesariamente una complejidad entre lo que podemos llamar para estas alturas un sistema de esquema de clases o representación de clases, ¿m? Y otro, una representación política. Porque lo que tenemos que ensayar claramente es qué sectores políticos, qué grupos políticos vienen a representar a qué sectores, con qué objetivos. Acá está la raíz de la cuestión del vínculo económico-político para entender qué es lo que se está debatiendo, ¿no? Y cuáles son los cambios y cuáles son las continuidades, o cuáles son los cambios perdurables y cuáles son las continuidades. Y también de ahí podemos establecer cuál es el marco de mitología en los discursos políticos que imponen los grupos partidarios cuando están en el oficialismo, ¿no? Digamos, si uno escucha las arengas del radicalismo de esa hora, del 16 hasta el 30, la Argentina era otra. Lo que en general había pasado era que sí, había expectativas que no tenían condiciones de posibilidad en el marco de la estructura de clases ni de la representación política, ¿no? Bien, este es un texto que me parece que establece ese marco, y el otro, el de la Argentina paradojal, la era militar de Don Ruquier, que como les decía ayer, nos plantea que la Argentina, entre el 30 y el 83, lo que tiene, esperen que lo voy a compartir el esquema, porque les estoy hablando, esperen, Esto se lo debemos, yo tenía unos papeles que eran infames, les cuento que eran unos papeles absolutamente infames, y bueno, el compañero digitalizó esto con una paciencia, un trabajo encomiable. Tengo los papeles originales igual, ¿eh? Eso vamos a armar un museo. Escúchame, nunca hay que tirar, tenemos que hacerlo incunable. Bueno, creo que ahí lo ven, ¿no? Bueno, está un poquito enquilombada la estructura, ¿no? Pero podríamos decir, como decíamos ayer brevemente, que lo que dice Ruquier es, a ver, para decirlo más o menos fácil, la Argentina es un país de prosperidad. Entre el 80 y el 30, Argentina es un país de prosperidad. Es un país aluvional. Por lo tanto, los ingresados al sistema económico y político no discuten la riqueza, no discuten la raíz de la riqueza. Mayoritariamente aceptan que esa prosperidad viene de esa articulación. Por lo tanto, ahí Ruquier lo que viene a ensayar es por qué no tienen éxito las voces que discutirían la prosperidad. Es decir, las voces que discutirían la prosperidad es aquellos que con poder político y llegando al Estado dirían, debemos modificar la estructuración de la riqueza, debemos distribuir la riqueza, como les decía recién, reforma agraria, o un sistema impositivo más progresivo, etc. Esto no ocurre. Entonces, lo que dice Ruquier es, a partir del 30, la crisis por el propio modelo productivo que se va angostando, acá hay dos cosas o tres que podemos decir. Primero, es que el modelo productivo argentino era extensivo y la expansión de la frontera agrícola tuvo un límite. Hacia el año 22 llega a su límite. Esto por un lado. Y por el otro lado, el mercado mundial también había tenido una diversificación. El mercado
vamos a cambiar, el mercado no, la expulsión de europeos que daba lugar al dinamismo de la mano de obra en la Argentina, también había tenido una regresión con la Primera Guerra. Con lo cual, después de la segunda, al fin de la Primera Guerra, la Argentina vuelve al crecimiento, pero ya se notan, hay datos de que el modelo estaba viviendo, digamos, una meseta con tendencias a angostarse. Entonces, lo que dicen ahí algunos economistas es, acá hay un momento en que hubiese sido necesario que los actores políticos y los decisores económicos hubiesen dado un movimiento, un cambio hacia la diversificación en la relación entre el Estado, el mercado y la estructura productiva. Y eso no ocurre. Entonces, ahí tenemos que tener primero una lectura económica, que es a la vez política, de los actores económicos. Una cosa que dice Ruquier es maravillosa, lo dicen mucho, ¿no? Pero dice, bueno, en la Argentina, dice, la Unión Industrial era dirigida por un tipo que fabricaba vinos. ¿Qué Unión Industrial era? Si ustedes revisan la Unión Industrial Argentina durante todo el siglo XX, tuvo muchos de sus presidentes, eran o viñateros o agrícola ganaderos, siempre tenían una pata más fuerte en la producción que en todo caso venían a enfrentar, ¿no? Como industriales. ¿Esto de qué nos está hablando? Y bueno, nos está hablando de que hay en la Argentina una consumación de lo que decíamos antes, ¿no? Una hibridación en términos de la inversión que no está clara. Muy bien, pero dice Ruquier, a partir del 30, la Argentina sigue manteniendo estándares que superan a Europa en términos de desarrollo en servicios, en población, en consumo y demás, pero claramente empieza a manifestar una inestabilidad política que se consuma por la creación de lo que él llama un Estado pretoriano. Estado pretoriano moderno. ¿Qué significa Estado pretoriano moderno? Que cualquier modelo que esté entre el 30 y el 83 para Ruquier tiene la anuencia, la participación de las Fuerzas Armadas como un actor legítimo. ¿Qué quiere decir legítimo? Que no vienen solo a resolver los conflictos que los sectores civiles políticos tienen entre sí para reequilibrar. Son actores que forman parte de un sistema mixto. Ese sistema donde las Fuerzas Armadas intervienen, lo hacen por pura legitimidad. ¿Quién les otorgó esa legitimidad? Entonces lo que viene a decir acá Ruquier es realmente a meternos un dedo, ¿saben dónde? Porque lo que está diciendo es, basta hablar de golpes militares, los militares vienen a generar, ¿me entienden? Lo que está diciendo es, el sistema legitimó la presencia política de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué razones? Entonces, ahí él hace estudios que son también ensayísticos, son hipotéticos. Dice, bueno, la verdad es que a partir del 30 el crecimiento es mucho menor, la Argentina va a tener crisis y está claro que se desata una puja distributiva. Ahí los militares sí aparecen basculando, arbitrando las pujas que se van a dar como parte, porque los militares son parte integrante de un Estado que los tiene como sector estratégico permanente. Es decir, los militares son en todos los estados, pero en el argentino particularmente, gestores de la estrategia de límites, de la energía, de los caminos, del control, en fin. Tienen, como decía Perón, los militares tienen en su mano el arbitrio de controlar el sistema nervioso central de la economía. Para Perón, el sistema nervioso central de la economía está en las manos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué camina por los ríos? ¿Qué camina por los rieles? ¿Qué camina por los caminos? ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién controla? ¿Quién radariza? Los militares. En la Argentina, esto particularmente lo llevó a una mesa de negociación a partir del 30. Entonces, lo que dice Ruquier tiene algunos puntos de contacto con lo que dice Ansaldi, ¿no? Dice, bueno, este continuismo militar tiene algunas características que son, bueno, una dominación semi-institucionalizada, la condición de pretorianismo, que es que la sociedad civil
interpreta a los militares como un actor legítimo, les voy a decir algo que decían en mi barrio cuando yo era pibe. Acá tienen que venir las botas. Cuando había mucho conflicto, las botas eran que los militares tenían que venir y entonces ahí el sistema se equilibraba y había paz social. ¿No? Lo decían mis vecinos, pero yo lo seguí escuchando como un dicho bien argentino, ¿no? Ahora, el militarismo, el pretorianismo y el faccionalismo del sistema político, dice don Ruquier, con intervenciones militares permanentes y con anuencia, tutelaje, intervenciones, aún sin tomar el poder en gobiernos que son permanentemente monitoreados, no se parece al sistema de intervención latinoamericano. Dice, en la Argentina pasa otra cosa, que no pasa en el resto de los países. No es que vienen las Fuerzas Armadas a dar el golpe, ¿entienden? Y a resolver una situación y a cambiar el modelo. Acá son parte de una negociación que tiene un continuismo militar. Le digo más, hay dos autores que los invito a leerlo cuando tengan tiempo, son estudios muy, muy voluminosos. Ruquier hace un texto que se llama Fuerzas Armadas y Política en la Argentina, y Potash, Robert Potash, es el estudio más largo, empieza creo que en 1860, las Fuerzas Armadas y la Política Argentina. Y lo que demuestra ambos, tanto Ruquier como Potash, en esos trabajos, es que es imposible en la Argentina escindir la política del militarismo, de la acción militar. Pero bueno, volviendo a este trabajo, él dice que el continuismo militar se puede explicar en alguna parte por lo que dije antes de Waldo Ansaldi. Había un faccionalismo en las fuerzas políticas que era de carácter disruptivo, es decir, cualquier sector antiyrigoyenista prefería que vinieran los militares a interrumpir el periodo legal para sacarlo a Irigoyen. Cualquier antiperonista prefería sacar al peronismo, aunque hubiese sido votado por una mayoría de empate, 50 y 50, supongan, ¿no? Es decir, ese faccionalismo era disruptivo y explica la necesidad de ese continuismo militar. Ahora, uno tendería a explicar esto por dos vías. Él hace por la vía fáctica, dice, bueno, a ver, ¿quiénes gobernaron? Uriburu, Agustín P. Justo, y los nombra casi todos y dice, ven, o era militar, o controlaba las Fuerzas Armadas, o era tutelado por las Fuerzas Armadas. Entonces, los periodos que no fueron dictaduras militares tuvieron la presencia militar. Bien, entonces, este continuismo militar, él dice que tiene tres elementos: el golpismo, la proscripción de los partidos mayoritarios y una democracia restringida. A mí me parece que son elementos fundamentales. Entre el 30 y el 83 no tenemos democracia, tenemos un sistema, si ustedes quieren, podríamos debatir el caso del peronismo. Ahora, el peronismo tiene tanto ruido porque el peronismo no es peronismo. El peronismo es el peronismo y el antiperonismo. Es una Argentina partida, con hegemonía peronista, pero es una Argentina partida, ¿me entienden? No hay una situación de consenso en un sistema político que fluye. Perón en realidad tiende a la hegemonía militar, pensada civilmente. Es decir, Perón lo que entiende es que tiene que haber un movimiento en donde el peronismo sea la nación. Punto más, punto menos, yo diría que tiene un carácter más unanimista que el de Irigoyen. Entonces, si quieren podemos debatir el peronismo, pero el resto de los periodos son de una democracia restringida, ¿no? Bueno, entonces, lo que surge de esto que él estudia es cuáles son las razones por las cuales esto oficia. Y él dice dos o tres cosas. Una, la más importante, es que a partir del 30 no hay un partido de la derecha potente que aspire a la continuidad del sistema representativo legal, porque no acceden al poder, porque no tienen capacidad para ganar. Pero tampoco hay un partido legal de la izquierda que pretenda llegar al poder por un sistema legal. Está bien que en su mayoría son perseguidos, pero digo, ese partido del que está hablando Ruquier y del que Waldo Ansaldi piensa, hubiese sido fragmentos del radicalismo, fragmentos del Partido Demócrata Progresista y el socialismo, los fragmentos del socialismo. Bien, esto no ocurre.
finalmente, digamos, él plantea que una de las razones que encuentra como fondo de este continuismo militar es que entiende que en la Argentina, y esto sí es una hipótesis de él, que hay una sola gran élite en la Argentina, que esa clase dominante es oligárquico-burguesa y que tiene polivalencia funcional de las inversiones. Es decir, tiene inversiones en el agro, en el cereal, en tierras, en el comercio y en la industria. Y que a esa gran élite le convienen los cortes, las rupturas y las crisis les permiten tomar ganancia. Obviamente, los procesos de corte y de crisis generalmente los tenemos que medir con la masa salarial. ¿En qué medida esa masa salarial, entienden, cambia en relación a esta élite? Está claro que la toma de ganancia, estos sectores la realizan cuando ocupan el poder de manera directa en las dictaduras, por lo general, ¿no? Y lo que dice es que esta élite única tiene funcionalidad, flexibilidad y que no tiene inversiones de largo plazo, es decir, que es claramente especulativa, que está cerca del Estado, asociada a este gerente. El gerente coercitivo de esa clase sería entonces una hegemonía sustitutiva. El ejército sería en todo caso no el mandante, sino una hegemonía sustitutiva de dominación. Como la clase propietaria no tiene un partido de derecha, hay un continuismo militar que permite tomar ganancia y establecer estas inversiones con cortes, ¿no? De cualquier modo, aunque el texto me sigue pareciendo que tiene muchos puntos de fuga, este último es uno de ellos, me parece que es válido para interpelar a los otros textos. Me parece que tiene muchos puntos de unión o de cercanía con Waldo Ansaldi y que nos permite, y ahí vamos, mirar el peronismo. Bueno, para los que ayer estarían, mientras me acomodo, ¿querés decir algo, Fer? Sumar. No, está bien, que quizás, nada, eso cuando lo lean tranquilo. También a mí me gusta del texto de Ansaldi, sobre todo, que viene con lo que venías diciendo quizás un ratito antes, también hace una diferencia, ¿no?, entre la imagen de Perón y Irigoyen, y que en esa diferenciación, ¿no?, también habla del concepto nación, ¿sí?, que sería, bueno, como nación estaría atado a la imagen de Irigoyen, y como pueblo, ¿no?, o el pueblo, es una imagen que estaría atada a Perón, y cómo discute, ¿no?, esta contraposición entre Irigoyen y Perón dentro de lo que, digamos, eran dos líderes de ese mismo camino, pero con la diferencia que después se va a ver truncada, ¿no?, en el texto de Ansaldi. Quizás un poco antes de esto que planteabas de Ruquier, pero me quedé pensando en eso, que quizás Ansaldi también habla un poco de esto, que puede ser comparable a lo que plantea Ruquier por parte de los militares con esto, ¿no?, del traspaso de lo que sería lo popular del irigoyenismo al peronismo, y cómo ahí también pivotea lo militar. Sí, sí, sí. Bueno, escuchen. ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? adelante, adelante. No, porque me quedaba ya rondando esto de otras clases, con esto que decías recién, que plantea Ruquier sobre la democracia restringida, ¿no? A ver, yo por lo que entiendo es la etapa donde está proscripto el peronismo, ¿sí? Que él la llama así, digamos. No, perdóname, para que ahora te dejo seguir. No, entre el 30 y el 83, en el 30 ya comienza la democracia restringida. Claro, bueno, sí, pero recién relacionándolo con lo que vos decías, que quizás se puede debatir el tema de la época del peronismo, como esa etapa que se diferencia
en ciertas características con lo posterior, digamos, en cuanto a las características democráticas, ¿no? Me refiero. Es Sí, decir, sí. no es lo mismo que esté proscripto el partido más popular, que posiblemente hubiera ganado las siguientes elecciones, si se lo dejaba participar, igual no lo sabemos, contrafáctico, pero digo, no es lo mismo eso que si pueden participar todos los partidos políticos por igual. No, Y, sin lugar a duda. Pero claro, pará, y a mí, pará que te digo una cosa. sí, En los años 30, el radicalismo era imbatible, ¿eh? La condición de, digamos, de dominio de las urnas lo siguió teniendo el radicalismo. Tal es así que, digamos, el propio Agustín P. Justo le tiene que dar el pase a Ortiz, que es un radical antipersonalista, ¿no? Y Alvear estaba esperando ahí en las gateras para convertirse en el nuevo presidente, ¿no? Se murió el tipo antes del 43. claro, Sí, dale. bien. No, y a lo que voy es como que a mí me suena democracia restringida, quizás más relacionado con lo que hablábamos al principio de la clase, con esto de no tener una democracia plena, como que no es tan real que cualquiera puede participar y qué sé yo. Y, o sea, me cuesta tomarlo como democracia ese periodo, el posperonismo, digo, ¿no? Por esto de que esté proscripto el partido más importante o más representativo, por decirlo de una manera, para la sociedad en ese momento. Es decir, o sea, o era democracia o no era. Yo vuelvo. Restringido quizás ahora, ¿no? Con esto, que no es lo mismo, no es que cualquiera puede formar un partido político y llegar. Ahora, que no es que esté proscripto el partido más importante o las personalidades más importantes de la época, que para mí va un poquito más allá que una democracia restringida. Igual, a ver, ignorando un montón de cuestiones de la época, ¿eh? Estoy No, diciendo no, porque estoy pero el escuchando y por lo que concepto, sé. está bien lo que decís, el concepto de democracia restringida va como uno de los tres. Él dice golpismo, militarismo y democracia restringida. Está claro que después el tenor que tiene la proscripción peronista es central respecto de otras proscripciones. Por decirlo de alguna manera, los comunistas corrieron siempre, ¿no? Los anarquistas y los comunistas corrieron siempre, sin embargo no estamos hablando centralmente de ellos, un poco porque los vemos como en la mal, ¿no? Si ustedes quieren, después le vamos a dedicar clases a la izquierda en particular y a la derecha también, pero digo, esos sectores también estaban proscriptos, ¿no? Los sindicalistas también estaban proscriptos. Pero claro, ese corte sí te lo acepto. Bien, escuchen, por 5 minutos más, como para darle al que esté muy perdido con esto. ¿Por qué decimos que el peronismo es un problema? Juan, ahí simple, para cuestión técnica. ¿Podrás ponerla en pantalla completa? Porque hay toda una parte que se corta abajo. Bueno, ahí voy. De paso me da el espacio justo para el compañero que hablaba recién sobre la democracia. Más adelante vamos a ver un autor como Marcelo Cavarossi que plantea un concepto para este periodo, digamos, de proscripción peronista, que es el de la semidemocracia. Y es esto que planteaba el compañero, cómo a partir de la proscripción, ¿no? de un partido mayoritario, ¿no? De la mayoría, cómo entonces, entendiendo si es o no democrático, plantea esto, ¿no? No es democrático, es una semidemocracia. Se vota, pero al estar el partido mayoritario proscripto, emplea el término de semidemocracia. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ahí, Che, se ve o estamos igual? Y ahora se corta arriba. Sí, me parece, ¿sabes qué? Que, para un cachito, que es una limitación. No, técnicamente sí. no te lo sé resolver. Bueno, Bueno, en si pones donde dice vista, arriba a la derecha, arriba de todo, ahí. Tiene que haber una lectura de pantalla completa a la izquierda, mirá, acá. A la izquierda de todo, el segundo cuadradito lo vamos a tener. Lectura de pantalla completa. Más a la izquierda, hacia la izquierda, al principio, abajo del inicio, ahí. ¿Ahí? Hay otra página en blanco, el problema. Claro, el problema, claro, tenemos otra página en blanco. Me parece que la jodimos peor. Pará.
No, van a salir siempre 2 páginas. A ver, pará. Una página tenés que poner ahí. A ver, no. No quiere. Ahí arriba dice opciones de vista. Ahí, es cierto. Ahora, che. Ahí yo la tengo como que se vería bien, ¿eh? Yo veo menos que antes ahora. ¿Eh? Yo veo más chico que antes ahora. ¿La ves más No chica? veo nada. Profe, ¿y si toca Zoom? A ver, vamos a ver. Está al 100%. A ver, ahí. Ahí. Ahí va mejor. Bájale un poco. La bajo. Sí, se ve mejor, profe, ahora. Sí. Ahí. Ahí se ve mejor. En el Ahí va drive mejor. que subió igual el profe Fernando está, yo entiendo de ahí. Lo puedo manejar como quieran. Claro, porque yo directamente subí el PDF por separado cada una y Juan las tiene todas juntas, por eso se va a complicar. Pero bueno, para poder seguir la clase, véanla Bueno, por ahora ahí, la de Juan. Escuchen, vamos, yo le voy moviendo y la idea cuál es de este esquema. En principio, partir de la idea del siglo de Perón. El siglo suena fuerte, pero tomemos el 30. Es decir, a partir del 30, Perón es un actor central de la política. Entonces, en el 30 ya es parte de la estructura militar, es secretario del ministro de Guerra, en fin. Entonces, si ustedes quieren, déjenme hacer la anticipación de una preparación de Perón como hombre de Estado, participando de ese periodo de crecimiento del nacionalismo y creciendo como un hombre antiliberal y anticomunista. Que esto fue lo que fue Perón, por lo menos en sus orígenes. Yo creo que lo siguió siendo, pero después, obviamente, con muchísima mayor capacidad para moderar sus discursos, ¿no? Entonces, la idea acá, ¿cuál es? ¿Cuántos peronismos contamos? Y la verdad es que es baladí. El peronismo estuvo en el poder, entonces lo que diría es, ¿qué quiere decir el peronismo estuvo siempre en el poder? No se va nunca. Ocupa el Estado o fortalece una organización de distintos tipos que hace que su preeminencia en la negociación política, económica, social, sea impostergable, imprescindible, o porque de hecho está esperando para ganar las elecciones. Ese es un elemento de la cuestión. ¿El otro cuál es? Que el peronismo parece ser un gestor como modelo de acceso al poder muy exitoso porque genera, digamos, de alguna manera, la posibilidad de transmutarse, digamos. Es un partido del poder. Yo no diría que, algunos dicen, bueno, se parece al PRI. Y no es un partido único el peronismo. Dejemos por ahora la pregunta si quería convertirse en un partido único. Probablemente sí, digamos, pero lo que está claro es que el éxito del peronismo lo tenemos que ver como una lectura más desprovista de valoración, para entender el fenómeno, ¿entienden? De qué manera el peronismo configuró articulaciones y negociaciones, ¿en qué sentidos? ¿Con qué sujetos de la política nacional? Entonces, ahí tenemos la Iglesia, el propio ejército, los conservadurismos de las provincias, el sindicalismo. Entonces, esto en los orígenes es muy importante. Para Perón fue importante el radicalismo, muy importante, a tal punto que su vicepresidente fue alguien que rompió, ¿no?, con Quijano, que rompió con el radicalismo, y Perón, antes de llegar a la presidencia, quiere que Sabatini lo acompañe, el gobernador de Córdoba. Entonces, Perón no piensa solamente desde un lugar, ¿no? En Perón hay varios proyectos al origen, en el comienzo, en el periodo que acá pensamos como peronismo clásico. Digo, entre los años 43 y 44 hay un Perón muy dinámico que, digamos, que da la catadura para leer una gran biografía. Si Perón es alguien que lo podemos estudiar ahora en el marco del desarrollo historiográfico, sí, fácticamente, pero es alguien que para un profesor de historia en la Argentina
no se les puede escapar alguna biografía, yo les recomiendo Joseph Page. Leí unas cuantas, pero digamos, hay que salir del marco apologético, ¿no? Y hay mucho autor que dice, Galasso, por ejemplo, dice Juancito, vino Juan, se fue Juan, parece que está hablando del amigo. Yo digo, don Galasso, yo le escapé un poco, digo, la leí, no se la recomiendo, es muy nutrida de información, pero prefiero una mirada de Perón hombre, de poder, biográfica. Para mí hay que hacerla, tarde o temprano hay que hacerla. Bueno, entonces, dicho esto, ¿cuántas etapas tiene el peronismo? Bueno, del 43 al 55. Cuando está proscripto el poder, fíjense la cantidad de peronismos que ubicamos ahí. Entre el 55 y el 73 hay gremios que son columna vertebral. Hay un neoperonismo y hay un bandorismo. Y aparecen organizaciones armadas peronistas. Es decir, esos tres núcleos del peronismo no coincidían casi en nada, pero articulaban políticas de negociación. Perón estaba exiliado. Entonces, lo interesante de ese periodo es ver cómo Perón sigue siendo una voz que articula mandatos a izquierda y a derecha para no perder la centralidad. Y de qué manera el escenario nacional se le encarajina, ¿no? Obviamente, con Bandor, y cómo Perón logra no tener sucesores y seguir manejando su modelo de poder como un movimiento, donde se incluyen, escuchen, donde esto no es valoración, es dato, desde la extrema derecha de Tacuara hasta hombres que vienen de la izquierda y que obviamente son los que Perón después va a denunciar como infiltrados, ¿no? Entonces el peronismo suma ahí sobre los años fines de los 60, 70, humanistas cristianos, cristianos puros, bueno, integristas católicos, extrotskistas, excomunistas. Hay un diálogo muy interesante entre el marxismo y el cristianismo en la facultad, en los sindicatos. Aparece la CGT de los argentinos, que no se parece en nada a la CGT clásica. Entonces empieza el peronismo a tener dos centrales gremiales, ¿no? Bien, la vuelta de Perón rearticula en parte todos estos sectores, pero termina estallando el peronismo entre los sectores armados, juveniles, en ese periodo que es alucinante. Si ustedes ven, ahí yo les puse los cuatro periodos, que son periodos muy cortos, ¿no? Pero está el periodo de Cámpora, Héctor J., ¿no? Lastiri, que es el yerno de don José López Rega, el periodo de Perón y su mujer, Isabel Martínez, y finalmente el periodo donde gobierna Isabel. Ahí yo le pongo los nombres que se le suelen dar, ¿no? La tendencia, el brujo bandorismo, el isabelismo, etc. La cuestión es que, si ustedes miran las líneas, los gremios, la columna vertebral del peronismo, esté más cerca de Perón, o esté más cerca de la izquierda, o esté más cerca de la derecha, no pierde su centralidad. Esa línea llega al día de hoy. Lo que les quiero decir es, Moyano no es una tipología nueva, ¿entienden? Tendrá sus características personales. Lo que es nuevo es que el sector de camioneros, habiendo desaparecido el ferrocarril, sea un gremio tan poderoso. Pero antes eran los ferrocarriles, y en el medio fue la UOM, o la UOCRA, ¿entienden? O ESMATA. No importa los gremios que basculan con mayor poder en la central. Lo que importa es que esos hombres configuran un poder y una negociación que tiene un poder de veto sobre los que el peronismo entrona como gobernadores, parlamentarios. Ahí hay un juego muy importante para entender al peronismo. El peronismo es un hecho de poder. Le da a muchos hombres un lugar de decisión económica, política y social que ningún otro movimiento le había dado. El alcance del peronismo, por mediado de siglo, digamos, para los años 60, es de tal calado que el movimiento gremial podía, en pocos días, parar todas las fábricas. De hecho, durante el gobierno de Ilía, Bandor logra que todas las grandes fábricas sean saboteadas. ¿No querés negociar conmigo? Todos los trabajadores. Imagínense el poder que representaba esto, y no estoy hablando de Perón. Perón estaba en Madrid. Entonces,
me parece que cuando nosotros le cargamos las tintas a Perón, a Evita, a Isabelita, al Brujo, es importante que hablemos prácticamente, pero perdemos el hecho político. El acceso al poder estaba garantizado en un país donde, según don Tulio Alperín Dongui, la única revolución fue pasar el 10% del capital al salario. Y eso ocurrió entre el año 45 y el año 47, 48. En 3 años, el 10% de la torta pasó del capital al salario. Digo, eso que es llamado los años peronistas, ¿no? La Argentina era feliz, una cosa por el estilo, configuró, si ustedes quieren, un faro en el cual los trabajadores pusieron su meca. Meca que no ha sido superada. Entonces, ese es un elemento muy interesante para estudiar configuraciones un poco más científicas. Dejar de hablar del peronismo como un elemento, ¿cómo les podría decir? Discursivo. El peronismo es un elemento discursivo, todos los movimientos son discursivos. Ahora, cuando vamos a dónde se negocia, por qué se negocia, cuánto se negocia, vemos que el carácter de la estructuración peronista tiene por lo menos varios armados. Uno diría, las líneas sindicales y las líneas territoriales están en los lugares que tienen que estar. El que conoce la intendencia, el territorio, el que negocia con los productores, es peronista. En algunos lugares será radical. Digo, no estoy diciendo que no. Lo que digo es que el peronismo nunca pierde esa centralidad desde el año 45, 46 a la fecha. Lo que cambia en todo caso es cuál es la configuración territorial. Ustedes me dirían hoy, bueno, ¿qué pasó con el peronismo hoy? Bueno, probablemente el peronismo hoy tiene una línea sindical y una línea territorial. Tiene que tener punteros repartiendo comida, repartiendo planes y subsistiendo la pobreza, y otra línea en lo que queda de la industrialización y de la organización de los trabajadores. Digo, esto no le quita al peronismo la centralidad en los espacios donde hay que articular decisiones masivas. Bueno, entonces, a mí me parece que ese es el elemento central. Y el otro es el elemento de aparato político. No hay ningún aparato político en la historia argentina del siglo XX que haya tenido mayor éxito. Cuando digo aparato político, digo poner en movimiento hombres dedicados a el llamado, el reclutamiento de otros hombres para trabajar en el hecho político. Llamémosle a esto hecho político, es llevar a la gente a votar el día que hay que votar. Ustedes me dirán, estás hablando de clientelismo. Estoy hablando de un hecho político. El radicalismo hacía cosas similares, los militares hacían cosas similares, los conservadores inventaron esto. El problema, clientelismo, no es del peronismo, es del radicalismo, es del sistema político argentino. El peronismo es faccioso, es un problema del sistema político argentino. Por eso digo, si entendemos el problema, por ahí después podemos caracterizar al peronismo de manera... Bueno, entonces, ¿el peronismo estuvo fuera del proceso de organización nacional? No, estuvo de los dos lados. De un lado con la picana y del otro lado poniendo los cuerpos desaparecidos. ¿Digo mucho? No, lo dicen los autores. Peronistas de la derecha, de los grupos de tarea de la AAA y de muchos otros grupos, comando de organización, la derecha en todos lados, auxiliaba, eran maceristas, trabajaban con el ejército, el propio Moyano fue acusado por la vicepresidenta actual de formar parte del batallón 601, o de ser un buchón. Entonces, digo, esta guerra que se dio al interior del peronismo, sí, se dio. Se dio desde los fines de los 60 y se dio hasta el 83. El peronismo estuvo en los dos lados, entre los perseguidos, los desaparecidos, los encarcelados y los torturadores, persecutores. ¿En qué medida? Bueno, después verá. Ahora, el peronismo durante el alfonsinismo tiene otro cuerpo. Aparece un cuerpo político que por primera vez dice, nos vamos a convertir en un partido democrático del sistema. Y entonces Antonio Cafiero dice, vamos a dialogar, vamos a convertirlo en un partido. Bien, pierde con Menem. Y Menem le da el carácter nuevamente caudillista, clientelar, nada más que se sube a la ola neoliberal. Se fractura el Estado, el peronismo nunca pierde centralidad, hasta tal punto que en la peor crisis de representación, la solución del Estado argentino, ¿por dónde se da? Se dio,
una reunión de caballeros, los caballeros primus inter pares, ¿no? Estaban los principales gobernadores, se reunieron y dijeron, ¿quién agarra? Bueno, ahora agarra Sá. A la semana le pagaron la luz y dijeron, no, listo, fuera, Duhalde. Digo, entender el peronismo como el último de los diques de contención de la gobernabilidad de una crisis que el peronismo también había ayudado a llevar a ese punto. En realidad, si me preguntan a mí, yo creo que el peronismo era el principal responsable del 2001. Digamos, el periodo de la Rúa es un post-menemismo, ¿no? Digamos que de la Rúa le sumó un poco de falta de idoneidad a lo que ya estaba desatado como crisis. Y después de la gran crisis es el mismo Duhalde. O sea que tenemos menemismo, dualdismo, porque por más que haya sido fugaz, la restauración del Estado a un lugar de legitimidad para las masas es producto de Duhalde, el trabajo de Duhalde. Duhalde es el que dice, Reutemann no, de la Sota no, bueno, Kirchner. Es el dedo de Duhalde. Y finalmente ahí comienza el último periodo que tiene un carácter contrario al mismo periodo anterior, al del menemismo, pero ambos periodos son los más largos de la democracia y compiten con el periodo clásico del peronismo. Los tres periodos de mayor gobierno de un sector homogéneamente, con continuidad y con crisis, digamos, no con grandes crisis, con crisis severas, digamos, que mantienen un rango de gobernabilidad visible, ¿no? Todo esto que digo es el peronismo. Cosas que son bastante antitéticas y que yo por eso les planteo que las tenemos que ver desde un punto de vista complejo, crítico, pero volviendo, si ustedes quieren, a la configuración de hechos políticos. Lo que tenemos que abandonar es el lenguaje de la calle, si este es malo, este es bueno, ¿entienden? Como un juego me parece a mí, hasta discursivo, que no abona argumentaciones, ¿no? Sobre esto, lo que estoy diciendo es solamente una presentación, ¿no? Se hicieron las 22:03. Escuchen, les digo algo. Como yo nombré varias veces a Alan Ruquier, El siglo de Perón, y como estaba el texto de Palermo, que ya lo habían leído, yo sumé, les dije, el texto de Novaro, con 2 partecitas, y sumé también el texto de Altamirano. ¿Qué sumé de Altamirano? Como yo les hablé acá de un periodo muy crítico, que es el único momento donde Perón amputa una parte de su movimiento, es en el 74, cuando dice váyanse a la plaza, imberbes. Bueno, cuando Perón rompe con la izquierda, con su sector armado o de la tendencia, digamos, liderado por Montonero, ese es un hecho histórico. Perón nunca había amputado una parte de su movimiento. Bien, entonces, por esa razón, le sumé una parte del texto de Altamirano, Peronismo y cultura de izquierda, y les puse la introducción y el capítulo que habla de Montoneros, porque me parece que Montonero articula en términos temáticos y discursivos al kirchnerismo con el periodo del 73-76. Hay ahí como una romantización que hay que leerla en clave de problema, ¿no? Bien, ¿les parece que nos vamos? ¿Preguntas? No, todo claro. Bueno, gente, Fernando, después charlamos. Dale. Escúchame, Dale, vamos a despedirnos como corresponde. Vamos a armar el parcial, Fernando, después. Dale, no hay problema. Hasta luego, buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Chao. Chao, buenas noches.